Tenemos el capítulo número 4 en total de todos los que tenemos. Vamos a estar hablando en el grupo o en la parte de teología propiamente. Es la segunda lección porque la semana pasada estuvimos hablando sobre los atributos incomunicables y hoy veremos los atributos comunicables. Los atributos, en primer lugar, vamos a estar... Realmente es una continuación, lo que pasa es que ahora los ordenamos de esta forma. En primer lugar, como veis arriba, tenemos los atributos que describen el ser de Dios. En este caso, el primero es la espiritualidad. Dicen en la definición que Dios no está hecho con ninguna materia, no tiene partes ni divisiones, no lo podemos percibir por nuestros sentidos corporales y es más excelente que toda clase de existencia. Es decir, Él está en otro plano, no es persona, no es nada parecido a lo que nosotros somos y además su ser es absolutamente mayor y más excelente de lo que nosotros somos. Y nos ayuda a entender la dualidad del mundo. Nosotros vivimos en un mundo físico, material, pero existe también la realidad espiritual que además es mucho más importante. Normalmente la gente en el mundo va a tender a obviar la realidad espiritual, pero nosotros la entendemos. Hay otras religiones y otras entidades y otras, digamos que grupos que sí buscan la espiritualidad y realmente algunas veces lo hacen, pero nosotros entendemos la espiritualidad tal y como Dios la ha creado y por eso nos hallamos entre esos dos mundos, ¿verdad? Somos creyentes, espirituales porque tenemos espíritu, pero anclados en el mundo material. Y entendemos el poder del mundo espiritual. Lo entendemos que la oración es un arma espiritual, que la proclamación del Evangelio, aunque yo lo haga desde mi boca y sea sonora, tal y como nosotros lo entendemos, tiene un impacto también espiritual, que la autoridad de Cristo, cuando nosotros confesamos ese nombre, que es sobre todo nombre, tiene también un impacto en el mundo espiritual, pero que también mi labor espiritual tiene un impacto en el mundo material. Así que vivimos en esa dualidad, pero entendiendo que el poder del mundo espiritual es mucho más grande que el poder que yo puedo ejercer en esa tierra. Por eso ahí coloco que es un poder que está subestimado. Donde la gente no conoce, no comprende, no utiliza, incluso el mundo cristiano a veces tampoco lo usa y lo subestima. Pero entendemos que somos creación especial. Y somos creación especial, que lo hemos mencionado hoy, porque tenemos espíritu en nosotros y podemos comunicarnos directamente con Dios. Podemos adorar, podemos alabar a Dios, como vemos en el sexto punto, pero el punto número 4 es lo que ha estropeado esta realidad, que es la obra de Satanás. Por lo que Satanás quiere es que yo no disfrute de mi espiritualidad, sino que me centre en lo que es humano y material. Es que yo pueda centrarme en lo que es religión, o como se llama en el mundo espiritualidad, pero que yo no entienda realmente quién es Dios y lo que hace Dios. Y esto es lo que Satanás hace, es engañar al ser humano para que en vez de ser esos seres que nos comunicamos con Dios a través del Espíritu, seamos seres que negamos o vivimos de otra forma el Espíritu. En segundo lugar, avanzamos una más, nos encontramos con la invisibilidad. Nunca podremos ver la esencia total del ser espiritual de Dios, aunque Dios se nos muestra mediante cosas creadas y visibles. Es decir, no podemos llegar a ver a Dios de una forma completa y total, sino que podemos ver lo que Él hace y lo que cómo Él se nos muestra. Vemos en la palabra de Dios esas manifestaciones que son teofanías y vemos sobre todo su máxima expresión en la tierra, que es Cristo. Si yo quiero conocer a Dios, la visión más clara y absoluta de Dios para nosotros es Cristo. Y así es como yo le puedo ver. Dios nos deja conocerle, se deja ver en esta forma, sobre todo en esa esperanza también futura, donde nosotros vayamos a estar en su presencia. Y eso nos da fe, seguridad y realidad, de que aunque yo no pueda ver a Dios, yo siento a Dios, yo tengo a Dios a mi lado, me acompaña en todo lugar y en todo tiempo y en todo problema y situación, siendo Cristo la máxima expresión visible
de Dios para nosotros. Pero esto requiere fe que nos da seguridad y nos demuestra la realidad de Dios, que aunque yo no le veo, puedo ver lo que Él hace y cómo hace en nuestra vida, a través de circunstancias, a través de situaciones, etc. Vamos a ir avanzando rápido a la número 3. En este caso, ya pasamos en la segunda parte a los atributos mentales. En este caso, vamos contando, luego después de una forma lineal, es el tercer atributo en general, que es el conocimiento o la omnisciencia. Dice que Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un acto singular y eterno. Es decir, Dios como creador de todas las cosas, por supuesto que las conoce, pero también comprende el pasado, el presente y el futuro. Es decir, Dios sabe tu pasado, Dios sabe tus heridas, Dios sabe todo lo que tú has pasado, lo que ha pasado tu familia, Dios te ve en tiempo presente de una forma completa, pero además conoce tu futuro. Es decir, Dios tiene un itinerario para nosotros y nos muestra que tiene un conocimiento completo de nosotros y de nuestra vida. Conoce mis necesidades, mis problemas, mis limitaciones, mis enfermedades, pero también Dios conoce mi campo. Es decir, conoce dónde estoy, cuáles son las personas que me rodean, cuáles son los discípulos que están ocultos esperando a que yo les hable de Cristo y les enseñe a ser discípulos de Jesús. Y finalmente, como hemos dicho, Dios tiene un itinerario. Dios que comprende mi pasado, mi presente, también comprende mi futuro. Y es un poco difícil entender esto, pero Dios lo ve todo de una forma completa. Hay diferentes maneras de entender la forma en la que Dios ve el futuro, diferentes formas de explicarlo, pero para eso está el libro, para que lo podamos leer y entender. En este caso entenderemos que Dios es capaz de verlo todo, Dios no se le escapa nada y por lo tanto podemos también descansar en que si Dios es un Dios bueno, es un Dios poderoso, es un Dios que nos ama, es un Dios que lo ve todo y todo lo puede hacer. Por lo tanto, tenemos un Dios que es capaz de restaurar mi vida, restaurar mis heridas, darme fuerza en el tiempo presente y una vida completa en su o a su lado. 4. Seguimos en el atributo de la sabiduría de Dios. Dios dice que siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para esas metas. A lo mejor no lo parecen, pero en primer lugar sus actos siempre producen los mejores resultados. Por eso decimos que su sabiduría le lleva a obrar de la mejor forma posible. ¿Qué ocurre? Que el mundo en el que estamos, no siempre Dios puede emplear lo que a mí me gusta y me apetece. Pero si vamos a la historia de José, Dios empleó un mal acto, como fue la venta de sus hermanos a José como esclavo, y lo utilizó sabiamente para salvar a todo su pueblo. Es decir, sus actos siempre producen los mejores resultados y sus medios son los mejores. No los que a mí me gustan, no los que a mí me apetecen o los que yo hubiera escogido, por lo que podemos confiar en que incluso todo problema que haya en mi vida es el mejor medio que Dios utiliza para encontrar el mejor resultado posible para mí. A veces es difícil de entender, a veces no lo vemos a simple vista, nos quejamos, nos enfadamos, pero es la realidad absoluta de Dios. Dios actúa de esta forma en mi vida, por lo que todo lo que ocurre Dios lo permite y utiliza. Todo. Y conforme yo esté dentro de su plan y rinda mi vida a Dios, Dios podrá obrar de esta forma. Si yo tomo mis determinaciones y vivo mi propia vida, ¿qué ocurrirá? Yo seré, a través de mi sabiduría, el que esté guiando mi vida. Y los resultados no serán ni los mejores, ni los medios tampoco lo serán. Pero cuando yo rindo mi vida y me guío únicamente por Dios, yo viviré conforme a su sabiduría y por lo tanto hallaré todas las respuestas. Finalmente, esto nos lleva a confiar en Él y en su palabra. Siguiente. Bondad. Dios es la norma suprema de lo bueno y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación.
de aprobación suya. Es decir, porque Él es la norma suprema de lo que es bueno. Así que lo que yo pienso que es bueno, a lo mejor no lo es. Y la forma más directa de entender esto es a través de la relación entre los niños y los padres. A mi hijo le puede parecer divertidísimo y fenomenal jugar con un cuchillo. Y a veces Ian, cuando yo estoy colocando las cosas en el lavavajillas, quiere coger los cuchillos y jugar con ellos. ¿Qué es lo que hago? No le dejo. Pero a él le parece bueno, pero no lo es. Así que nosotros tenemos que entender que lo que a mí me parece bueno no tiene por qué serlo. Dios es la norma suprema de lo que es bueno y sus obras lo son. Así que sus propósitos y sus obras son lo que es bueno. Aunque a mí no me guste, no lo entiende o no lo parezca. Lo hemos explicado ahí, la relación con sus hijos como padres a hijos. Y luego dos palabras importantes. Su bondad se puede explicar a través de su misericordia. Es decir, la misericordia es bondad hacia los que se hallan en miseria y aflicción. Ahí es como vemos su misericordia. El ser humano muerto y en miseria y aflicción, Dios lo rescata y lo salva. ¿Y eso cómo se llama? Gracia, que es la bondad hacia los que solo merecen castigo, como es el ser humano que solo se merece castigo. Pero la bondad de Dios actúa de esta forma. A través de su gracia nos salva. ¿Seguimos? Y nos hallamos en el amor. Dios se da eternamente a otros. Es la definición que encontramos en el libro. Dios se da eternamente a otros. Es la forma más clara de explicar el amor de Dios. Porque es su naturaleza, bendecir y hacer el bien. Es decir, Dios se da a sí mismo para bendecir y hacer el bien que solamente Él puede hacer. ¿Cuál es la experiencia del amor de Dios en nosotros? Gozo y felicidad. Esa es la experiencia y el resultado. ¿Cómo Dios se da? Se da sin reservas. Dios no se guarda nada, Dios lo entrega todo para nosotros y lo hace además sin exigencias. Dios nos amó sin que nosotros hiciésemos nada primero para merecer ese amor. Primero en la creación nos ama, nos crea de la nada y cuando nosotros pecamos nos vuelve a amar y sin merecerlo, sin hacer nada que mereciese su aprobación, Dios nos ama, nos guarda y nos libera. Y finalmente sin esperanzas. Dios nos ama sin esperar que nosotros le vayamos a devolver. Porque Dios, Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Amó al mundo, ¿verdad? A todo el mundo ama, aun sabiendo que una parte importante del mundo no le va a corresponder. Pero aún así nos ama como ser humanos y aunque nosotros no vayamos a corresponderle, envía a Cristo para que muriendo por nosotros pudiéramos ser salvos. Y lo hace para todos. Aunque ahí otra vez la teología entraría en discurso porque dirían unos, no, solamente para los escogidos o para... No importa, el amor de Dios es un amor que Él entrega sin esperar nada a cambio. Y por supuesto, es un ejemplo. ¿Cuántas veces encontramos en la palabra de Dios que se nos habla y se nos dice que tenemos que amarnos tal y como Cristo lo hizo, tal y como Dios lo hace? ¿Cuántas veces? Muchísimas, porque es el mayor ejemplo de amor que existe, el amor de Dios. 7. Seguimos con los atributos mentales. Vamos rápido porque hay unos cuantos. Es la santidad. Él está separado del pecado y dedicado a buscar su propio honor. Es la santidad, separado del pecado y buscando su propio honor. Es como nosotros lo explicábamos, lo vemos en el Antiguo Testamento, que dentro del tabernáculo está el lugar santo y el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. ¿Y quién podía pasar al lugar santísimo? Únicamente el sumo sacerdote y una vez para hacer en el Yom Kippur la expiación del pueblo y los sacrificios. Cuando Cristo muere, ¿qué ocurre? Que no hay separación no solamente entre el lugar santo y el santísimo, sino que no hay separación entre Dios y nosotros. El velo se rompe en el templo y nosotros podemos estar con Dios.
Y además podemos, tomando como ejemplo, como Él hace, separado del mundo, no mezclado, pero dentro del mundo, para entregar la salvación. De la misma forma, nosotros tenemos que santificar nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Apartarnos del mundo, apartarnos de lo que no es de Dios, para buscar la gloria y el honor a Dios. Para Él y para su obra. Separados del mundo, separados del mal. Para no mezclar y no ensuciar lo que es santo y es perfecto, que es Dios. Y por lo tanto, lo podemos traducir como la devoción. Es decir, yo devociono, yo entrego mi vida, la santifico, todo para Dios. ¿Mi tiempo para quién es? Bueno, hay cosas importantes en mi vida, pero al final mi tiempo tiene que ser para Dios. Mi tiempo es importante porque es de Dios. Y mi esfuerzo y mi economía, todo es para Él. Todo lo que yo hago tiene que ser para Él. Por eso la palabra de Dios nos llama santos, porque hemos sido apartados del mundo y del pecado para su gloria. Y por lo tanto tengo que vivir una vida que busque honrar a Dios. Porque Dios busca su propia honra y nos ha creado a nosotros para que le honremos. 8. Y además Dios es celoso. Aquí siempre hay que poner el asterisco y la nota al pie de página. El celo bíblico no es el mismo que nosotros utilizamos. El celo que nosotros utilizamos es el celo de que, oye, que mi pareja está hablando con otro, soy celoso, o tengo celo de mis hijos. No, que no admiren a nadie más que no sea yo, porque somos celosos. Tiene una connotación negativa, ¿verdad? Pero el celo dentro de la palabra de Dios es diferente. Es buscar, o el celo de Dios busca continuamente proteger su honor. Primero, su identidad como padre. Su identidad como padre. Él quiere que seamos sus hijos y de nadie más. ¿Por qué? Porque es la forma en la que le honramos. Cuando nosotros le respetamos de tal forma hasta el punto en el que no honramos a nadie más que no sea Él. Y no entregamos nuestra vida, nuestro corazón y nada a nadie que no sea Dios mismo. Él es nuestro Padre. Luego es nuestra identidad como hijos. Tenemos que vivir como hijos que honren a sus padres, a su Padre. De la misma forma tenemos que vivir con Él, porque Él es digno de ser alabado y adorado en contra de la idolatría, que solamente busca adorar y idolatrar otras cosas que no son Él. Y a veces lo hacemos no de una forma consciente, sino inconsciente. Cuando nosotros ponemos en el lugar que a Dios le corresponde otras cosas. Pero la palabra de Dios dice, Él es celoso y Él quiere ser el único en tu corazón. No pongas nada en el corazón que sustituya a Dios. No quiere decir que no ames a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a los hermanos en la iglesia, pero ojo con el trono de tu vida. Y eso lo damos en las cartas del Evangelio, en la lección número 8 creo que es. Y finalmente, la bendición de honrar a Dios es cumplir también su voluntad. ¿Cómo yo le puedo honrar? Cuando yo cumplo su voluntad. Así que Dios es celoso también de lo que yo hago y cómo yo vivo. Si Él piensa, si tú eres mi hijo, tienes que obrar conforme esto. Al igual que nosotros como padres a veces nos sentimos honrados cuando nuestros hijos nos hacen caso y nos obedecen. Sí, papá, no haré esto, no haré lo otro, o sí, te voy a hacer caso. Ay, mira mi hijo, qué bien me ha obedecido y lo ha hecho, y mira que... Así que de una forma infinitamente mayor es como nosotros lo tenemos que hacer con Dios. Porque yo como padre me podré equivocar y podré transmitirle cosas a mis hijos que no son correctas. Pero Dios es perfecto y lo que Dios nos ha entregado es perfecto. Por lo tanto, la forma en la que nosotros le honremos tiene que ser con ese celo. 9. Cambiamos ya de parte y vamos a los atributos de propósito. En primer lugar, es la voluntad de Dios. Dios aprueba y determina toda acción necesaria para la existencia y actividad de sí mismo y de toda creación. Es decir, Dios aprueba y determina todo y además su voluntad es perfecta. Es una definición quizá un poco más extraña,
pero lo explica de esta forma y nosotros lo vemos a través de estos puntos. Todo lo que sucede, toda su voluntad es necesaria y es perfecta. Toda. Y esa es su voluntad. Todo lo que sucede, esto desde un punto de vista más reformado, aquí también hay varias posiciones teológicas, hay otros creyentes que piensan que la voluntad de Dios, Él limita su voluntad hasta cierto punto y nos da más libertad. Otros piensan que su voluntad va mucho más allá, ¿vale? Cada uno que escoja su perspectiva, aunque eso ya lo veremos más adelante en otros capítulos. Pero al final entendemos la soberanía absoluta de Dios, donde su voluntad está por encima de todo lo que pueda suceder. Y si Dios quiere algo, lo cumple y punto. Lo que pasa es que Él nos ha querido dar cierto grado de libertad para que nosotros obremos y tengamos también esta voluntad. ¿Cuál es el problema de mi voluntad? Que mi voluntad no es perfecta, está condicionada por el pecado. Entonces, ¿qué tengo que buscar? ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? La voluntad de Dios que es perfecta. ¿Y dónde hallo yo la voluntad de Dios? La hallo en su palabra. Por lo tanto, no me puedo guiar de mi voluntad, tengo que buscar la que es perfecta, que es la voluntad de Dios en todo y en todas las cosas. Voluntad que puede ser secreta y revelada. Es decir, Dios puede tener voluntades que no tiene por qué contarte a ti. Y Dios puede hacer cosas que no tiene por qué explicarte. Punto. Pero también a Dios le ha placido a veces explicar su voluntad. Y lo que a Dios le ha placido y ha querido explicarte, está en su palabra. Así que no busquemos más voluntades que no estén en su palabra. Y un profesor mío, a través de circunstancias en su vida, él nos decía, yo le he preguntado a Dios 3 cosas y de momento me ha respondido 2. Supongo que por circunstancias importantes o relevantes o cosas suyas. Y ahora dice que solamente me falta una cosa porque Dios me responda para que yo pueda entender. Murió hace pocos años. No sé si él ha encontrado esa respuesta, si Dios se la ha querido dar, Dios se la dará en el cielo, pero al final, ¿qué es lo que nos queda? Dios, que se haga tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. O no sé si es al revés. Da igual, es decir, una voluntad completa en todos los ámbitos, en todas las esferas, empezando por nuestra vida. ¿Cuál es tu voluntad? La que tú quieras, porque yo sé que es perfecta. Decretos ocultos y mandatos revelados, es decir, Dios determina cosas que están ocultas, pero también nos manda cosas, es decir, mandatos revelados. Haz esto. Por ejemplo, id y haced discípulos a todas las naciones. Su voluntad a través de un mandato revelado. Sed testigos, bautizad, enseñar, haced la Santa Cena. Ahí está en su palabra, mandatos revelados que nosotros entendemos que Dios nos los da y por lo tanto hay que cumplir su voluntad. ¿Que no me gusta? Pues te aguantas. Papá, no quiero ir al colegio, no me apetece. Vale, pues vas a ir sin apetencia, pero vas a ir. ¿Verdad, Irene? Es la dependencia total de Dios. Dios es tu voluntad. Yo aquí ni pincho ni corto, simplemente tengo que andar por ella. Pero eso, ¿qué nos da? Que nos muestra la libertad de Dios ante la nuestra. Dios es libre para obrar como Él quiera, pero nosotros no. Lo hemos mencionado antes. Yo estoy limitado por el pecado y por este mundo, por lo que no tengo una voluntad libre y perfecta. Siempre va a estar condicionada, torcida y manchada por el pecado. Por lo tanto, Señor, tú sí tienes toda la libertad y toda la capacidad para obrar y para decidir, por lo que nosotros vamos por ahí. Y finalmente entender que su propósito es perfecto. Es decir, Dios tiene toda la soberanía y todo el poder para obrar conforme un propósito. ¿Cuál es? Pues a través de la palabra entendemos que es la evangelización del mundo. Por lo tanto, Dios siempre obra, su voluntad siempre obra hacia ese lado. ¿Cuál es el truco que nosotros hacemos? Ante una bifurcación, es decir, hay que tomar a camino A o camino B, ¿cuál es el que voy a tomar? Ay, Dios, ¿cuál es el que quieres? Y si no lo sabemos, el truco es, ¿cuál funciona mejor para la evangelización del mundo? ¿Cuál me va a llevar mejor para la evangelización? ¿Cuál va a ser mejor para mí espiritualmente? Pues tomo ese. ¿Que resulta que no era? Pues ya Dios te reconduce. Pero siempre mirando hacia su voluntad.
Número 10 es omnipotencia y también entendemos aquí dentro la soberanía. Dios puede hacer toda su santa voluntad. Es decir, lo que está en su voluntad Dios lo cumple porque puede hacerlo. Tiene todo el poder. Así que todo está dentro de o conforme su carácter y su voluntad. Es decir, Dios no va a hacer nada que no esté conforme su voluntad y su carácter. Dios nos crea, Dios nos protege, Dios nos salva, porque es lo que está en su carácter y su voluntad. Y Dios lo puede hacer y lo hace. Además, su poder no tiene límites. Por lo que con lo que Dios quiere, que más o menos lo hemos dicho anteriormente, lo que Dios quiere, su voluntad, no lo para nadie. Nuestro poder es limitado, nosotros no podemos hacer muchas cosas, queremos, tenemos propósitos, pero nos vemos siempre con barreras. Hay personas que tienen mucho poder humano y son muy capaces de hacer muchas cosas, oye, genial, pero al final siempre hay un límite. Sin embargo, Dios no tiene límites, por lo que nosotros dentro de Dios podemos vencer esas barreras. No podemos vencer nuestra capacidad humana, pero podemos ser herramientas como, por ejemplo, lo eran los 7 remanentes, lo era Pablo en la palabra, que hacían cosas que superaban expectativas dentro del poder de Dios y dentro del pacto. Hay una más, creo. Sí, y aquí está, en último lugar, son 3 atributos que pueden resumirlos todos. Simplemente los pongo aquí como resumen, y Dios es perfecto. Dios por completo, Dios posee por completo todas las cualidades de excelencia y no le falta ninguna parte de ninguna cualidad que sea deseable para Él. Dios es perfecto. Dios, además, es bueno, es la palabra bendición. Se deleita plenamente en sí mismo y en todo lo que refleja su carácter. Y finalmente es el atributo de belleza, donde Dios es la suma de todas las cualidades deseables. Así que son 3 atributos que son muy bonitos. Dios es perfección, es bendición y es belleza en todo lo que es y en todo lo que Él hace. Por lo que os bendigo en el nombre de Cristo para que podáis encontrar esta respuesta todos los días de vuestra vida y podéis hallar a este Dios que es perfección, bendición y belleza dentro de un mundo de oscuridad, dentro de un mundo que es totalmente imperfecto, es un mundo incapaz, es un mundo que al final te lleva a la destrucción y a la muerte, nada de bendición, y es un mundo totalmente feo, desagradable y que no es nada atractivo. Y aunque a veces Satanás se vista de ángel de luz, no puede nunca ser ninguna de estas cosas. Se disfraza, pero no lo es. ¿Y cómo lo sabemos? Porque tenemos la palabra y tenemos la guía del Espíritu Santo, por lo que os bendigo en el nombre de Cristo para que no solamente todos estos atributos que hemos visto, como son atributos comunicables, son atributos que nosotros podemos imitar de Dios. Así que si volvemos a ver todos estos atributos, veremos que son atributos que yo tengo que buscar. Yo tengo de alguna forma todos ellos, pero los tengo que perfeccionar en Cristo. Por lo que es también un desafío para nosotros que a través del Evangelio y a través del poder del Espíritu Santo podamos ir profundizando y alcanzando esa santificación que finalmente llegará cuando estemos en el cielo, pero que aquí en la tierra podemos ir haciéndolo, podemos hacer parte de ese trabajo por y para la gloria de Dios, que es la evangelización del mundo. Padre, gracias porque podemos conocerte más a través de tu palabra, podemos hallar más de ti y aunque no lo podamos hacer de una forma plena, sí podemos hallar lo que tú quieres reflejarnos de tu realidad y podemos ver que como vemos que tú eres perfección, que tú eres bendición y tú eres belleza de una forma absoluta. Y ahí, Padre, queremos estar, queremos quedarnos en tu presencia y en tu obra. Gracias, Padre, porque, como hemos visto, todo lo haces bien, por lo que gracias, Padre, por todo lo que hay alrededor de mi vida. Solamente te pedimos, danos fortaleza y determinación para estar a tu lado, para no vivir nosotros, sino que tú vivas en nosotros. Como dice tu palabra, es no vivir nosotros, sino que Cristo lo haga. Y para eso tenemos que irnos a la cruz
y crucificar nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestra vida, para que tú puedas reinar de una forma absoluta y hallar esto que estamos viendo. Gracias, Padre, en medio de este mundo tan feo, tan desagradable, en este mundo de muerte, hallamos la luz de Cristo. Por eso celebramos la Navidad hoy. Una Navidad que es Cristo. No solamente que Cristo ha nacido, sino que tú, Padre, nos hiciste para estar contigo. Y la forma de restaurar ese propósito inicial es a través de Cristo. Tus propósitos y métodos son perfectos. Cristo es perfecto porque es suficiente para nuestra vida. Lo es todo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.